Hola, vamos a ver la diferencia entre el guisante en flor y el guisante dispuesto para cultivo, es decir, lo que es la simiente del guisante. Y mirad qué montón de ellos acabo de recolectar. Bueno, las fases vegetativas del guisante van desde la flor hasta el grano que se siembra. Esta es la parte que tiene la flor, aquí están las dos flores. Luego salen las vainas y a estas vainas se les llama tirabeques. Y aquí tenemos la fase en la que el guisante es tirabeque. Es delgadito, es carnoso. Esto se guisa quitándole el hilo. Probablemente la variedad del tirabeque, que es propiamente tirabeque, sea mucho más tierno. A continuación vienen aquellos que tienen las lágrimas. Este es un poco más grande. Vamos a ver uno más pequeñín, donde hay lágrimas. Aquí tenemos lágrimas. Estas son las lágrimas. Esto es delicatessen. Y aquí tenemos la fase vegetativa del guisante propiamente dicho, el que compramos en el supermercado o el que compramos en el mercado. Los tenemos más prietos y menos prietos. Este está muy granado, muy prieto. Y aquí tenemos la fase del guisante ya seco, que sirve para... No hay que sacar el guisante porque hay que dejarlo secar en la vaina, y lo tenemos una vez que seque de color más amarillo. El color va a ser este, y estará preparado para sembrar. Así se siembran. Bueno, pues este es el proceso vegetativo de la planta del guisante. Hay una diferencia importante entre la vaina del tirabeque, que es carnosa, y la vaina de las fases más avanzadas, que son leñosas, y estas no se pueden comer. ¿De acuerdo?